Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos lectores. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un maravilloso martes, o bueno, el día de la semana en el cual estén viendo este video. Y pues bienvenidos a continuando con esta serie de contenidos especiales, que son como tipo bookshelf, tipo revisión de repisas, hacer el repaso por algunas de las colecciones que tenemos aquí en la Biblia. Y bueno, para cambiar un poquito el esquema, ya saben que en la última sesión nos quedamos con los Gótica de Valdemar, estábamos a punto de terminarlos y también íbamos a abocarnos ya con los Club Diógenes, pero pues para darle un poquito de variedad y también para dar respuesta a algunas solicitudes que estuvieron haciendo en los comentarios, el día de hoy vamos a hacer un recorrido por los ejemplares de la Biblia de esta maravillosa editorial que es Alba. Y particularmente nos vamos a centrar en la colección de Alba Clásica Mayor, que bueno, no se preocupen, ahorita les voy a hablar a detalle, pero eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo estoy muy emocionado porque esta editorial es una de mis favoritas. Yo me atrevo a decir que me gusta más en muchos aspectos que la misma Gótica de Valdemar, a pesar de que ven que tengo aquí muchos ejemplares de la Gótica y ciertamente es una muy buena editorial, Valdemar, pero por algún motivo quizás estético, quizás por el significado que algunos de los ejemplares de esta editorial Alba han tenido para mí, lo cierto es que sí pondero un poquito más Alba sobre otras editoriales que tenemos aquí en la Biblia. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia. Y antes que nada, pues para las personas que no estén familiarizadas con esta editorial, Alba Editorial es una editorial española, está mayormente especializada o el inicio de su catálogo, el grueso de sus colecciones, se enfocan en literatura clásica, literatura francesa, literatura británica, tiene por ahí algunos autores alemanes, estadounidenses también, pero sobre todo son grandes clásicos. En la editorial Alba vamos a encontrar nombres del tamaño, del calado, de un Gustave Flaubert, de un Émile Zola, de un Charles Dickens, de una Elizabeth Gaskell, una Jane Austen, las hermanas Bronte. Entonces, ya con esto se pueden dar una idea el tipo de literatura que vamos a encontrar en Alba. Claro, ocasionalmente tiene algunos ejemplares, porque tiene varias colecciones, más especializados en ciertos tópicos. Tiene antologías temáticas, que el día de hoy las vamos a ver. Prácticamente tengo todas las antologías temáticas de Alba, si no es que todas absolutamente las temáticas de Alba. Y algún autor que tiene algún interés especial en cierto género. Por ejemplo, tiene los cuentos góticos de Elizabeth Gaskell, tiene narraciones también de fantasmas de Ghost Story de Amelia Edwards, las dos son señoras victorianas. Pero bueno, hablemos que en general su catálogo es de autores clásicos con una fuerte referencia hacia autores y autoras victorianas. Bueno, esto es lo que hay que decir acerca de esta editorial Alba, editorial española. Me parece que está en Barcelona, su matriz, me parece, y si no, discúlpenme. Y bueno, tiene varias colecciones diferentes. De hecho, últimamente he visto que Alba ha estado explorando algunos autores modernos en su colección contemporánea. También tiene autores poco conocidos u obras poco conocidas de autores o autoras que son un poco más difundidos. Esta es la colección Rara Avis. Pero particularmente en la Biblia yo tengo tres de sus colecciones. La joya de la corona, sin duda la joya de la corona, es Alba Clásica Mayor, que son ediciones de completo y absoluto lujo. Pero alguien decía en algún video del canal anterior, cuando le tomé una foto a la repisa donde están todos los Alba, todas las Clásica Mayor, que son lingotes de oro, que por cierto, ahorita porque está nublado aquí, pero con una buena iluminación y estos libros acomodados aquí preciosos, de verdad parecen lingotes de oro y son lingotes de oro del conocimiento de la literatura universal. Son ejemplares grandes, son como pueden verlo de tapa dura. Tienen, ya se le cayó el guardapolvo, no sé por qué, perdón, el punto de lectura traía su separador, su punto de lectura, pero lo abrí y se le cayó, venía mal pegado, ahí lo tengo guardado. Tienen su cubrepolvo, que es esta como camisita, ¿no?, que lo está protegiendo, y son hojas de muy alto gramaje que posteriormente en un video que voy a hacer acerca de cómo elegir ediciones les voy a explicar a quien no lo sepa a qué se refiere esto del gramaje, que a veces uso esa palabra, pero bueno, son en pocas palabras hojas muy gruesas, hojas que es difícil que incluso en climas húmedos se doblen, que esto es diferente con otras editoriales
Hay editoriales que es muy fácil que esto pase, que con cierta humedad o humedad en el ambiente las hojas empiezan a ondular, a deformar, y Alba no lo hace tan fácil, y son hojas blanquísimas, no son color hueso, sino son completamente blancas. Entonces, esta es la colección, insisto, Alba Clásica Mayor. Se llama Mayor por eso, porque es, pues digamos, insisto, el mayor lujo, los ejemplares de más lujo del catálogo de Alba. También tenemos, que no sé si nos dé tiempo en este video, pero se los muestro, otros llamados Alba Clásica, no Mayor, Alba Clásica, que son como unos mini Mayor, y tal cual, son mini Mayor, porque son en tamaño más pequeños, no demasiado, pero sí son más pequeños que los Clásica Mayor. Sin embargo, también son de tapa dura, también son de color dorado, o sea, prácticamente es un formato muy similar, una presentación casi idéntica, solo que en un tamaño pequeño. Pero estos Alba Clásica tienen algo que no tienen los Mayor. Los Mayor, sus guardas son de color blanco, como lo pueden ver aquí. Estas son las guardas, o sea, son blancas, no traen imagen, no traen pues absolutamente nada. Y los Alba Clásica, algo que me encanta, tienen unas guardas decoradas de manera preciosa. Por eso les digo que estos son verdaderos lingotes de oro. Y así en el ejemplar que se vayan, aquí tenemos las penas del joven Werther, vimos Erich Fromm, miren qué belleza. O sea, esto es lujo, esto es un deleite estético, Miren qué belleza. La niña duende de George Sand. Bueno, esta es otra colección. Y tenemos también los Alba Minus, que estos Minus son del tamaño similar a los Clásica que les acabo de comentar. No diría para nada que son de bolsillo como tal, porque sí son incluso un poco más grandes. Mi mano no es pequeña, pero son rústicos, es decir, son de tapa blanda y vienen pegados. Pero son de muy buena calidad. Estos libros, de verdad, uno puede coger uno de estos, un Alba Minus, y tener la certeza de que lo está leyendo, pasando páginas, se sienta, lo levanta, lo transporta y se siente robusto al tacto. Jamás, y tengo varios de estos ejemplares aquí en la biblio, se me ha deshojado, se ha maltratado. Son unos ejemplares maravillosos, aunque sí tienen ciertas diferencias en los materiales, y bueno, el costo también lo refleja, porque estos tres ejemplares que les he mostrado, la Clásica Mayor, el Alba Clásica y el Minus, tienen significativas diferencias de precio. Y un dato importante, hay algunos ejemplares que están en Alba Clásica Mayor, por ejemplo este test de los Duberville, y también están en Alba Minus, es decir, lo pueden encontrar en este formato y también en este. Y hay casos al revés, pueden encontrarlo en Minus, pero no está publicado en Mayor, y está publicado en Mayor, pero no en Minus, y también en Alba Clásica. Entonces, no es como una regla, como muchas editoriales, que tienen un mismo título publicado en diferentes formatos, en diferentes colecciones. Sí llega a pasar en Alba, como se los he comentado. Este es un buen ejemplo. Los cuentos de amor victorianos estaban publicados en Clásica Mayor, que es mi sueño poder conseguirme esa edición porque me encanta esta antología. La tengo aquí a la mano porque ayer anoche me releí un relato de esta antología. Ya está descatalogado ese ejemplar, pero en su momento estuvo publicado tanto en Minus como en Mayor. Y así hay varios títulos que van a encontrar, por ejemplo, INR, por ejemplo, los cuentos de Anton Chekhov, por ejemplo, un siglo de literatura rusa, Mirgorod de Gogol, lo van a encontrar en Mayor y lo van a encontrar en Minus también. Entonces, no es regla, algunos sí, algunos no. Bueno, ya dependerá de cada título. Y ya dicho esta introducción, pero bueno, para que tengamos como que todo el contexto, ahora sí, los libros que tenemos aquí en la Biblia. Este lo tengo aquí a la mano porque la semana pasada lo acabé de leer. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Este maravilloso ejemplar precioso que todavía lo estoy discutiendo con mis camaradas con los cuales hice la lectura conjunta, mi amigo Rick de España, mi amigo Rick de Chile y Tony, un camarada también que es de España. Estuvimos ahí leyéndolo en conjunto, lo estamos platicando ahorita, intercambiando opiniones. La lectura es muy fresca, les digo, apenas y la semana pasada lo he concluido, pero bueno, este es el primer ejemplar que tenemos aquí y de verdad no me canso de decirles la belleza de estos lingotes de oro del conocimiento.
Bueno, tenemos este ejemplar. Antología temática. Tenemos aquí una antología temática. El duelo de honor de Casanova a Borges. Aquí está el punto de lectura que les digo que traen todos los Alba Clásica Mayor, que no tiene crimen ni castigo. Bueno, el duelo de honor de Casanova a Borges, ¿qué reúne? Bueno, como su nombre nos permite inferirlo, tiene relatos que tienen que ver con la temática del duelo, la temática de alguna problemática que se resuelve a través de un enfrentamiento armado, a veces de algún enfrentamiento de tipo intelectual. Pero siempre es este tenor del duelo, del desafío, del enfrentamiento entre dos partes antagónicas. Eso es lo que tiene esta antología, y bueno, desde Casanova, que es el primer autor, Giacomo Casanova, aquí se los digo, el relato, porque eso sí siempre vienen en orden cronológico, para facilidad del lector y para que vea el lector cómo va progresando históricamente una temática. Ahorita vamos a ver más antologías temáticas. Aquí abre con el relato El duelo de Giacomo Casanova, es de 1780 ese relato, y culmina con el relato de Jörn Riel, Un extraño duelo. Este relato es de 1976. Fíjense, casi 200 años de literatura abarca esta antología y vamos a encontrar nombres tremendos, enormes de la literatura, como Alexander Pushkin, como un Charles Dickens, como un Turgeniev, como un Alexandre Dumas, Mark Twain, Anton Chekhov, Guy de Maupassant, Wilkie Collins, Jorge Luis Borges y bueno, otros menos conocidos, pero no menores en calidad. Esta antología la tengo y les digo, a mí me gustan mucho las antologías temáticas para tener perspectivas distintas, literarias, de un mismo tópico. Aquí hay otra antología temática, un clásico, todo un clásico. Cuentos de Navidad. Cuentos de Navidad de los hermanos Grimm a Paul Auster. Y más o menos van los tiempos, no como en el otro, que los hermanos Grimm son de finales del siglo XVIII, sus cuentos, y bueno, pues Paul Auster es un autor moderno, un autor del siglo XX. Entonces, vean igual. El otro no se los mencioné, pero es una antología robusta, no es particularmente delgada, y esta también. En esta vamos a encontrar igual nombres muy, muy clásicos, como obviamente los hermanos Grimm, Aeta Hoffmann, Nathaniel Hawthorne, Charles Dickens, de Dostoyevsky. Tenemos aquí un cuento hablando de Dostoyevsky, Guy de Maupassant de nuevo, Anthony Trollope, un gran autor victoriano, Chekhov, Thomas Hardy, Arthur Conan Doyle, y bueno, varios autores más. De hecho, aquí tiene 2 páginas el índice. Ray Bradbury, trae un cuento de Ray Bradbury, un cuento de Truman Capote, y hasta de Emilia Pardo Bazán. Entonces está muy, muy nutrida esta antología de cuentos de Navidad. Ok, luego, hablando de victorianos, este sí es un verdadero tocho que tengo reservado para algún momento, algún año que tenga mucho tiempo libre. David Copperfield de Charles Dickens. Este sí es un tocho, vean qué enorme, grueso ejemplar, pero es una preciosidad. Aparte merece aquí decirles, no lo mencioné con los otros, a mí me encantan las portadas de Alba, de todas, de la Minus, de la Mayor, de la Clásica, pero bueno, en este caso en particular me encantan sus portadas que siempre toman de ciertas pinturas, también pinturas decimonónicas, pinturas clásicas, aunque no sean tan conocidas, y pues siempre dan en el guardapolvo en la parte de atrás, pues ahí viene la referencia de cuál es la obra en particular que están tomando, ¿no? Pero esa es otra cosa, ¿no? No es menor estas obras de arte pictóricas que ponen aquí en las portadas. Bueno, esta es una novela tremenda. Yo he escuchado mucho acerca de David Copperfield. Entiendo que es una de las novelas más autobiográficas del mismo Dickens, más personales, más íntimas. Es una novela de desarrollo, de crecimiento, es decir, una novela que nos va a permitir seguir un personaje pues en todo el transcurso de su vida, de su crecimiento, sus etapas etarias, ¿no? Entonces, bueno, espero, les digo, tener tiempo más adelante, suficiente tiempo para poderla abordar. Bueno, ahora pasamos a una antología de autor, no temática, de autor. Los relatos de Lev Tolstoy o León Tolstoy. Esta antología, que esta es la 3ª edición, me parece que ya van en la 4ª, porque sí que vi que Alba anunció una reedición, y entonces creo que es la 4ª, pero según yo no tiene cambios en el contenido.
y miren de nuevo la belleza de la portada, este atardecer. Bueno, pues aquí reúne este ejemplar los cuentos o una selección amplia de cuentos de Lev Tolstoy. Este es uno de los ejemplares que a mí más me ha gustado por la diversidad de su contenido, porque trae como que de todo. Trae algunos cuentos muy largos, por ejemplo, trae la historia de un caballo, me acuerdo. Trae Cuánta tierra necesita un hombre, que es un cuento impresionante, uno de los más preciosos, los más maravillosos que yo he leído en toda mi vida. El prisionero del Cáucaso es una historia muy cruda, muy dura de leer, ¿no? Y perfectamente y preciosamente escrita. Y tiene obviamente ya cuentos más pequeños, muchas fábulas, porque bueno, como muchos lo saben, Lev Tolstoy fue un hombre que dedicó su literatura mucho a ser pedagógica, a la enseñanza, e incluso trae al inicio libros de cuentos de primaria, porque bueno, gracias al prólogo yo me enteré que en su momento en Rusia Lev Tolstoy, que fue muy célebre como escritor, él sí pudo ver su fama en vida, le encargó el Ministerio de Educación ruso que escribiera algunos textos, preparara algunos textos para la educación primaria pues de los niños rusos. Entonces aquí vienen algunos fragmentos de esos libros de lectura. Eso es maravilloso porque es compartir como un viaje en el tiempo y compartir con aquellos pequeños de hace 150 años pues lo que iban leyendo, ¿no? Bueno, luego aquí tenemos a una autora maravillosa que yo leí el año pasado, un poco conocida en español, y lo sigo diciendo, me extraña que sea muy poco conocida, aunque lo entiendo porque en su país de origen en Estados Unidos, apenas a finales del siglo pasado, como que tuvo un redescubrimiento, y me estoy refiriendo a Willa Cather, y estos son sus libros de cuentos, que es prácticamente la totalidad de la narrativa breve de esta autora estadounidense, Willa Cather, y digo prácticamente la totalidad porque, bueno, número uno, Alba es completamente transparente, no dice cuentos completos, dice los libros de cuentos, y en el prólogo nos advierten que trataron de reunir todos los cuentos que había publicado Willa Cather, tanto aquellos que fueron publicados en colecciones, en antologías, selecciones, como aquellos que estaban dispersos en periódicos, revistas, publicaciones separadas, pero aún así no se atreven a poner que son todos los cuentos de Willa Cather, y creo que eso fue algo muy prudente, porque yo por lo menos he encontrado 2 cuentos de Willa Cather que no están consignados aquí y que sí que están en otras antologías. Entonces, bueno, todavía nos queda para largo tener un ejemplar de cuentos completos de Willa Cather, pero esta antología o esta selección es maravillosa. Yo la leí el año pasado, en algunos en vivos lo he dicho. Pocas autoras a mí me han tocado constantemente en lo profundo del alma, en mi corazón, y les digo constantemente porque es un relato tras otro. Willa Cather, su vida se vio muy influenciada por el arte, por lo artístico, y aquí vamos a encontrar músicos, escritores, pintores, bailarinas, bueno, toda suerte de personas que profesen este amor por las bellas artes. Lo vamos a encontrar aquí, y con un tenor muy íntimo, muy profundo, muy reflexivo, y algunas frases francamente estremecedoras, conmovedoras. Willa Cather es una autora que, en serio, cuando yo la leí y la fui descubriendo el año pasado, era suspirar y suspirar y suspirar con sus cuentos. Claro, unos con alguna calidad distinta a otros, algunos más puntuales, más acotados, pero todos en general me han parecido buenos. Pero dentro de todos esos que son buenos, hay algunos verdaderos tesoros de la literatura universal en esta antología. Bueno, ahora pasamos a las narraciones completas. Vamos con un alemán, las narraciones completas de Friedrich Schiller, que Schiller, claro, nos suena mucho por el romanticismo, el movimiento del romanticismo fue muy conocido y seguramente lo recordamos más por su poesía, porque junto con Goethe, junto con Hölderlin, junto con Novalis, bueno, lo tenemos como esos grandes referentes de la poesía alemana, del romanticismo alemán. Pero aquí, que este ejemplar sí es bastante esbelto, tiene apenas 293 páginas, que bueno, aún así está bastante bien, pero es un ejemplar esbelto comparativamente. Aquí tenemos sus narraciones, es decir, estos textos que están escritos en prosa y que aún así, déjenme decirles que leyéndolos son muy poéticos.
cuida mucho, obviamente en la traducción han respetado mucho y lo ha hecho muy fielmente Alba, que dicho sea de paso, tiene unas traducciones preciosas y para algunos de los títulos no hay mejor traducción al español que la de Alba. Pero bueno, en este caso también lo han hecho, han respetado mucho el estilo de Schiller, entonces es muy musical, es muy agradable, es muy cercano el estilo de sus narraciones y todas son muy típicas del romanticismo alemán, mucho Sturmdrang, mucha tormenta y ímpetu, mucho sentimiento, mucho regreso a la naturaleza, pero bueno, para el amante o el aficionado a la literatura clásica, y bueno, en mi caso que, bueno, a mí me gusta mucho todo, alguna vez lo he mencionado, lo que son los autores alemanes de filosofía, el movimiento del romanticismo alemán también me declaro un aficionado, bueno, pues sin duda es una muy buena antología o selección. Bueno, continuamos con otra antología temática de un tema en particular y tenemos Los relatos del mar de Colón a Hemingway. En este caso, este abanico, este espectro temporal de las narraciones se abre todavía más porque nos vamos hasta Colón. Y de hecho me parece que no es Cristóbal Colón, sino el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, el que está aquí. Es un relato de 1571, pero tenemos uno anterior de Antonio de Pigafetta, de 1536. Imagínense, aquí sí tenemos prácticamente 500 años de literatura. Ojo, no solamente son relatos, aunque dice relatos del mar. Por ejemplo, y tomo estos que acabo de mencionar, tiene muchas crónicas. Tiene muchas crónicas que obviamente han seleccionado, que han recortado, que simplemente es un fragmento. En cada uno de los autores y los textos que vienen nos dan una pequeña introducción comentándonos quién es el autor y también un poco del contexto de la obra que están seleccionando. Entonces, no todos son relatos, pero les puedo decir yo que por lo menos esos iniciales o esas crónicas yo los he leído porque todavía me faltan algunos para concluirla, la antología, no tienen desperdicio. Es maravilloso, o por lo menos será porque yo soy un viejo aficionado de la literatura marítima, como lo mencioné cuando hablé de Miss Valdemar, de Cuentos del Mar. ¿Será acaso porque a mí me gusta la literatura marítima? Pero tienen un sabor especial. Esa narración, esa crónica de hechos, esas épocas tan distantes, esas creencias que tenían los marineros. Para mí es una estampa completa, es una, como dicen los gringos, esta big picture, este lienzo amplio, pintado, que te permite tener una perspectiva holística de un tema. Bueno, pues para mí esta antología es como esa big picture acerca de lo que es el hombre, el mar y la literatura. Ya sea una crónica consignada en un diario de navegación o ya sea un relato, un gran relato. Y tenemos aquí igual autores de calibre enorme. Tenemos a Washington Irving, a Daniel Defoe. Bueno, Daniel Defoe no podía faltar. Es uno de los clásicos de literatura marítima. Edgar Allan Poe, a Charles Dickens, a Henry James. Tenemos a Benito Pérez Galdós, por ejemplo, un español. A Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, Rudyard Kipling, Emilio Salgari. Bueno, es que Emilio Salgari tenía que estar sí o sí, ¿no? Por muchas cosas y por el gran señor del Sandokan y demás. A Joseph Conrad, Franz Kafka, Hemingway, por supuesto, y muchos más. Tenemos a muchos más. Entonces, esta antología y también de bastante buen tamaño. Otra antología de bastante buen tamaño y de un autor tremendo, tenemos los cuentos góticos completos de Arthur Conan Doyle. Aquí es donde les digo que aunque consigna, y pueden verlo obviamente, Conan Doyle, un autor victoriano y de mucha reputación por su detective Sherlock Holmes, aunque Alba tiene en su catálogo estos autores clásicos, podemos encontrar ocasionalmente alguna obra que calce perfectamente dentro del género del terror o dentro del género fantástico. Este es un ejemplo, que esta perfectamente podría ir a una biblioteca de alguien que no le interesa y no le llama la atención la literatura clásica. Alguien para quien es un despropósito leer a una Emily Bronte o a una Jane Austen o a un Anthony Trollope, ¿no? Que alguien que jamás leería a alguno de estos autores victorianos, pero que particularmente este ejemplar pues sí le puede llamar la atención por la temática. Se llama Cuentos Góticos Completos, no porque tenga todos los cuentos ni góticos, ni de terror y góticos entre comillas, porque Conan Doyle ya no pertenecía en tiempo a la época gótica, que sabemos que el canto del cisne de la narrativa gótica es Melmoth el Errabundo, y Melmoth se
publica por ahí en 1821, pero bueno, se solapan muchos temas de la época gótica y del periodo victoriano, eso lo hablaremos más adelante en algún video. No tiene todos los cuentos, porque en otras antologías, por ejemplo la del Parásito, que es de la editorial Valdemar, que esas se las mostré, vienen relatos que no vienen aquí y que entrarían en esta temática gótica o temática de terror. Simplemente fue que así fue publicado en su momento de manera original esta antología en inglés, y pues por eso toman el título. La gente de Alba toma el título al hacer la traducción, pero no es que sea toda la narrativa de terror completa de Conan Doyle. Sin embargo, es una obra bastante generosa. Tiene muchos relatos, y por supuesto los más conocidos, los relatos de terror de Conan Doyle, Un horror en las alturas, El gato de Brasil, El embudo de cuero, bueno, todo lo que es como que la más famosa literatura de terror de Conan Doyle, pues es así que la van a encontrar aquí. Bueno, luego vamos a otro tremendo autor victoriano, a Thomas Hardy, y con una de las obras más polémicas junto con Jude el Oscuro, de Thomas Hardy, que es Tess de los de Urberville. Esta novela, que en su momento fue, bueno, es que en general muchas de las obras de Thomas Hardy fueron muy perseguidas, fueron muy polémicas. Esta también, esta novela narra un suceso muy desafortunado, y hasta donde yo sé es una de las primeras novelas donde se hace referencia de manera pues prácticamente explícita a un hecho reprobable, abominable, un abuso hacia una mujer. Pues aquí no tiene empacho Thomas Hardy en despachar prácticamente todos los detalles, aunque claro, lo hace con un excelente gusto y por supuesto obedeciendo a lo que es la narración, porque ese suceso es clave para entender a esta heroína. Tess es el nombre de la heroína de esta novela, y bueno, yo no la he leído esta novela todavía. Todo esto que les estoy comentando es por la investigación preliminar que yo hice antes de poder adquirir este ejemplar, aunque ya tenía yo referencia con los cuentos de Hardy, que también se los voy a enseñar. Pero bueno, también tengo muchas ganas de leerlo, y sobre todo porque no es muy grande esta novela, y como les he mencionado en otras ocasiones, yo disfruto un poquito más las antologías o la narrativa breve que las grandes novelas en extensión. Continuemos con una novela de una autora que a mí me encanta, yo adoro. Bueno, ya saben que adoro a mis señoras victorianas, pero entre todas ellas yo tengo algunas consentidas, y una de ellas es Elizabeth Gaskell. A mí me encanta Elizabeth Gaskell, yo quedé enamorado literaria e intelectualmente Elizabeth Gaskell con La bruja Lois, esa noveleta pequeña en extensión entre comillas, pero inmensa, eterna, fundamental, y que traspasa todos los tiempos, las épocas, los corazones. Para mí, de todo lo que he leído, y créanme que ahorita he leído mucho de Elizabeth Gaskell, aunque tiene todavía más que me falta leer, pero sigue siendo La bruja Lois, sigue estando en la cúspide de lo que yo he leído de esta gran señora victoriana. Y en este caso tenemos Mary Barton, que yo leí también el año pasado. Mary Barton, disfruté muchísimo, sufrí mucho, porque esta entra en ese género llamado de novelas sociales, que es mucho lo que hacía Charles Dickens, por ejemplo, con su Oliver Twist, con su David Copperfield, y en varias novelas lo hace Elizabeth Gaskell, y no en vano, porque ella fue esposa de un pastor protestante y vivió en ciudades muy álgidas como Manchester, que en la época en la que ella escribía era la plena época de la Revolución Industrial. Bueno, muchos de ustedes lo saben, era una época de muchas carencias, violación o inexistencia de los derechos laborales, explotación infantil, maltrato hacia las mujeres, pobreza extrema. Bueno, todas las joyitas que en Latinoamérica nos podemos encontrar todavía, pues imagínenlas concentradas en la Inglaterra victoriana. Entonces, esta novela a mí me gustó mucho, les digo, padecí mucho también por momentos, pero como siempre, Elizabeth Gaskell sacando la casta a sus heroínas en sus historias. Y aquí tenemos otra lectura que recientemente concluí. Esta la concluí, me parece, casi un mes y medio, porque fue la lectura que hice antes de emprender Crimen y Castigo, La señora Bovary, de Gustave Flaubert. Una novela que yo al leerla entendí por qué señora Bovary, o Madame Bovary como generalmente la traducen, la transliteran. Es una obra cumbre de la literatura universal. ¿Por qué le dispensó a Flaubert tanta fama, tanta polémica, tantas acusaciones, tanta persecución? Pero finalmente, ¿por qué le dio Flaubert un nombre permanente dentro de la literatura? Y que a mí me gusta mucho Flaubert, sus cuentos. De hecho, me gustan más sus cuentos que señora Bovary, pero eso es por una cuestión
ideológica, moral, ética, dogmática, como quieran llamarle, porque no comulgo para nada con Emma Bovary, que es la protagonista de aquí. Pero como novela, como obra literaria, como el tratamiento de un tópico, como técnica narrativa, como recursos literarios, es prácticamente insuperable. Está escrita de manera minuciosa, cuidadosa, perfecta, límpida. Es una obra tremenda, aunque, insisto, me disgusta y me desagrada mucho la temática y me es muy odiosa Emma Bovary y también su esposo Charles. Pero vean todo lo que puede hacer una obra cuando está divinamente escrita como esta. Y la botita, que yo tenía la duda, a veces veía yo esta y decía, ¿por qué una botita, no? ¿Por qué ponerle un botín de mujer? Digo, yo sé que es una novela de una mujer francesa, pero ¿por qué? Y bueno, ya leyendo la novela, no es spoiler, pero hay varias escenas, no una, ni dos, ni tres, donde no sé por qué Flaubert describe las botas de Emma, que se las pone, que se las quita, que las tiene al aire, no sé, pero ahora entiendo por qué pusieron ahí la botita. Bueno, les hablaba de Thomas Hardy, y aquí tenemos otro tocho, enorme, pesado, los cuentos completos de Thomas Hardy. Aquí fue donde yo conocí ya plenamente a este autor, y me ha encantado su narrativa. Como pueden suponer, porque son prácticamente 1000 páginas, no lo he terminado, pero sí he avanzado una buena parte de esto y he tenido cuidado de tomar diferentes secciones de esta, bueno, no es selección, sino pues de este ejemplar. Porque Thomas Hardy tiene varios estilos, de repente se puede ir por el naturalismo, que eso es cierto, aunque los británicos fueron poco dados al naturalismo, pero Thomas Hardy sí lo hace. Claro, lo hace muy a su estilo. Tiene relatos del tenor fantástico, tiene relatos de terror, tiene por ahí incluso uno de los mejores relatos de folk horror que yo haya leído. Y vean que no solemos asociar a Thomas Hardy con el folk horror, ¿no? ¿A quién lo asociamos? Pues asociamos a un Arthur Machen, asociamos a un Buchan que les había hablado, ¿no? De la vez pasada que hablamos de Valdemar, incluso en Blackwood, con su terror feral, pues de repente como que nos suena como de folk. Pero hay un gran relato que se llama El brazo marchito, que es de Thomas Hardy, y obviamente viene aquí consignado, y a mí me encantó. Entonces podemos encontrar relatos muy cómicos, tiene relatos porque era brillante Thomas Hardy como escritor. Entonces de repente tiene relatos que son casi una broma para el lector, donde te toma el pelo. Tiene relatos de terror como este que les digo del brazo marchito. Tiene relatos fantásticos que tienen que ver mucho con la mitología de Escocia, la mitología de Gales, la mitología de Irlanda, bueno, el folclore de allá, y tiene relatos pues ya más de corte naturalista, ¿no? Entonces todas las colecciones de cuentos de Hardy sí que están aquí incorporadas. Es una obra maravillosa. Y aquí tenemos otra obra muy conocida que yo le debo una relectura, Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta novela yo la leí hace como 4 años y les soy muy franco, no me gustó mucho cuando yo la leí la primera vez. Tiene que ver un poco por esto que me pasó con Señora Bovary, que es la temática, que son los personajes que yo no acabo de empatizar, no acabo de concernirme con la temática y menos con la conducta o con el proceder de los personajes, ni con los malos, ni con los antagonistas, ni con los héroes, si es que hubiera algún héroe, que no creo que quepa hablar de un héroe en esta novela, pero bueno, con ninguno. Entonces, entre eso y una situación personal que me sucedió cuando estuve leyendo esta obra, creo que no tuve una muy buena valoración de ella. Espero, por eso adquirí este ejemplar nuevamente, darle una relectura y que sea más positiva, aún ya teniendo pues unas expectativas mucho más mesuradas, ¿no? Porque también la primera vez tenía muy altas expectativas, quizás eso contribuyó a que no se cumplieran. Esta vez voy de una manera mucho más modesta, pero bueno, espero que sea una lectura provechosa, más provechosa que la primera. Y aquí tenemos otra antología temática, Cuando se abrió la puerta, Cuentos de la Nueva Mujer. ¿Por qué Cuentos de la Nueva Mujer? Ahorita les debo el nombre, pero hubo una autora que también ejerció el periodismo, la redacción de artículos y la escritura, que utiliza esta palabra, la nueva mujer, para referirse sobre todo en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito familiar, doméstico, pues una nueva mentalidad femenina. Y
coincide esto que varios autores y autoras de la época, que aquí están los años, de 1882 a 1914, empezaron a hacer esto, empezaron a escribir ya historias donde quitaban ya esta mujer abnegada, juiciosa, buena administradora del hogar, y sin demeritar o sin convertir a la mujer o a las protagonistas en villanas o en figuras deleznables con actos completamente reprochables, es decir, darles un vuelco completo a esa visión tradicional, conservadora, cuidadosa, etcétera. Más bien, permitieron ver nuevas perspectivas, explorar nuevos enfoques de lo que era la mujer, de lo que implicaba lo femenino y de cómo era su actuación y su intervención en la sociedad, en la política, en la familia, en las relaciones, etcétera. Entonces aquí encontramos varios autores, porque no solamente son autoras, autores y autoras que muestran esta faceta de la nueva mujer. Tenemos también varios nombres, aquí sí tenemos muchos poco conocidos, creo que es algo de lo más maravilloso de esta antología, que vamos a descubrir a muchos, pero tenemos algunos otros muy conocidos. Tenemos a Charlotte Perkins Gilman, con su tremendo relato El empapelado amarillo, a Vernon Lee, la señora Vernon Lee, a Thomas Hardy, a Arthur Conan Doyle, a Kate Chopin, a Willa Cather, a Henry James, a Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Saki, Edith Barton, en fin, varios pesos pesados, alternando con otros autores y autoras menos conocidos. Y ya que estamos hablando de pesos pesados, una obra clásica, tremenda. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, que yo, les soy franco, aunque yo tenía mucho tiempo que quería leer Orgullo y prejuicio, no se lo posponía, no lo adquiría, decía, pues otra, esta, ¿no? No me decidía ni siquiera adquirirlo, que bueno, ya es como el primer paso tenerlo ahí presente para abordarlo. Pero cuando vi esta preciosa portada, que miren, hasta parece la colita del pavo real que le sigue aquí, preciosa en todo, porque incluso trae algunos grabados, dije, no, tengo que adquirirla. Y ya es el pretexto perfecto para poderla leer. No he leído Orgullo y Prejuicio todavía, entiendo de esta edición que está considerada actualmente la mejor traducción al español que hay de esta obra, cosa que, como ya les he mencionado, no me sorprende, no me sorprendería para nada que sea la mejor edición en español de Orgullo y Prejuicio, y espero más adelante tener el tiempo y la oportunidad de poderlo abordar. Bueno, aquí tenemos a uno de mis autores favoritos, uno de mis 3 autores de literatura en general, de terror, asiática, clásica, etcétera. Uno de mis 3 autores en general favoritos, que es Anton Chejov. Y aquí tenemos sus cuentos, que en este caso son 70 cuentos. 70, aquí es donde yo descubrí a Chejov. Y bueno, luego me fui de espaldas porque yo, creyendo que con haberme leído casi un centenar de cuentos ya estaba muy adelantado, conocía perfectamente el estilo de Chejov, y bueno, luego descubro que tiene en Páginas de Espuma sus 4 tomos tremendos, como de 800 páginas cada uno, y bueno, me emocionó y me emociona algún día hacerme con toda la obra de la narrativa breve de Chejov, también con sus obras de teatro. Yo admiro mucho a Chejov, he leído parte de sus cartas, las que están publicadas en español, he escuchado reflexiones y pláticas que hay una sociedad Chejov en español que comparten cada año con motivo de su natalicio. En fin, es un autor muy nutricio, que más allá de la literatura pura y dura recreativa, que no está mal, va más allá. Me gusta mucho la perspectiva que él tenía de lo que era un literato, que curiosamente era menos pomposa, menos rimbombante, menos elaborada de lo que uno pensaría de un autor de su fama y de su calibre. Uno pensaría que un escritor tan talentoso y que le salía naturalmente escribir de cualquier tema, literalmente de cualquier tema podía escribir, uno pensaría que, preconizaría lo aparatoso, la parafernalia en la literatura, que la técnica, que las historias originales, y no. Chejov siempre habla de la sencillez. Esta frase tan famosa de él, nada me parece demasiado breve. La narrativa breve, precisa, concisa, hablando de cualquier ser humano, no necesariamente de una figura distinguida. Claro, tiene un cuento, por ejemplo, La princesa, habla de aristócratas, pero también habla de campesinos, habla de mujeres del hogar,
habla de hombres cansados, habla de seres humanos que sufren, habla de niños huérfanos, y todo con esa pulcritud de la palabra, con esa sencillez, con esa contundencia. Yo admiro mucho, mucho, y bueno, espero que mis palabras les transmitan esa, esa admiración y ese amor que tengo por la literatura de este gran maestro ruso. Y bueno, si no quieren comprarse los 4 tomos, y a lo mejor quieren una selección muy nutrida, más allá de leerse 4, 5, 6 relatos, que eso hay muchas antologías pequeñas que pueden encontrar de Chekhov, bueno, pues esta es una excelente opción. Tenemos aquí una novela que no he leído, Elizabeth Gaskell, con Norte y Sur, que me han comentado que en algunos aspectos es muy parecida a Mary Barton, pero que, por otro lado, es como una Mary Barton llevada al siguiente nivel. Entonces, como que comparten tópicos, cosa que creo, porque también aquí son como escenas de la vida de la Revolución Industrial Británica, pero lo que me han comentado, y me parece que es María Eugenia, mi amiga María Eugenia, que siempre me deja comentarios, que me ha recomendado encarecidamente leer esta obra. Por ella, por su recomendación fue que la adquirí, y pues está en espera de que la pueda leer. Bueno, entramos aquí ya en la recta final, que ya no nos faltan muchos, de estos Alba Mayor, y tenemos otro titán de la literatura. Algunos le dicen la quintesencia de la novela victoriana, Middlemarch de George Eliot, y en esto rivaliza con los cuentos completos de Thomas Hardy, con el David Copperfield de Charles Dickens, una obra tremenda, un tocho. Tengo las referencias que les he comentado, de hecho lo adquirí, yo este ejemplar lo adquirí exprofeso para poderlo leer este año, porque tengo grandes deudas con George Eliot. Yo he leído algunos cuentos que ahorita a ver si me da tiempo de enseñárselos, he leído narraciones de ella, que no son tan breves, por cierto, de George Eliot, es un seudónimo. George Eliot es una autora, es mujer, pero bueno, esta novela, que su reputación le precede, yo la adquirí específicamente para tenerla disponible y este año darme la oportunidad de leerla. De hecho, iba a ser mi lectura terminando Crimen y Castigo, ya estaba programada, pero como ha sido de repente un poquito denso pasar de Señora Bovary a Crimen y Castigo, yo creo que voy a estarme dando, junto con mis camaradas que estamos leyéndola en conjunto, un pequeño respiro con alguna antología, y luego pues ya ir a abordar esta novela, este novelón. Aquí hay otra antología temática, Relatos de música y músicos, de Voltaire, que es 1766, a Ishiguro, del 2013. Pues aquí tenemos prácticamente literatura contemporánea. De nuevo, tenemos, como siempre nos acostumbra Alba, una nutrida selección de autores, un maravilloso claustro de escritores que nos van a transportar por todas las facetas posibles de este tema a través de los siglos de la literatura. Y de hecho, algo muy curioso, digo, Voltaire ya comenté que es lo primero, y la pequeña digresión que viene aquí no es un texto, no es una narración, es simplemente como un juicio, un fragmento ahí que Voltaire da su opinión sobre la música. Pero quiero comentarles algo que me pareció muy curioso cuando empecé a leer la antología. Trae unos cuentos de los hermanos Grimm, y particularmente me dio mucha gracia que trajera a los músicos de Bremen, porque pues ese es un cuento súper conocido para los niños. Bueno, muchos niños no lo conocen, pero yo lo he visto muy adaptado en el YouTube, animado, y vienen muchos libros de texto. El de los músicos de Bremen, que ya sabemos que tiene muchas versiones, bueno, o variaciones, pero me dio mucha risa que en una antología a lo mejor donde uno llega y dice voy a abordar y voy a descubrir estos grandes relatos de la literatura universal sobre la música, pues te encuentras con un cuento de los hermanos Grimm, y un cuento tan conocido como el de los músicos de Bremen. Pero eso me emocionó porque me permitió darme cuenta del amplio calado que está eligiendo Alba para ofrecernos esta temática. O sea, desde lo antiguo y desde lo popular, que es un cuento popular, y desde lo más sencillo y elemental, como puede ser un cuento compilado para leerse a los niños, hasta, bueno, tenemos aquí autores de ya mucho más sofisticados. Por ejemplo, tenemos nuevamente Thomas Hardy, está como bueno, decimos aquí en México ajonjolí de todos los moles, está en todos los lugares. Tenemos a Turgeniev, a Gustavo Adolfo Bécquer, Lev Tolstoy, Balzac, creo que no habíamos mencionado a Balzac en otras antologías, a Chekhov,
Thomas Mann, Vila Lakatos de nuevo, hay un concierto de Wagner, qué relato es un, me acuerdo, un concierto de Wagner se llama, a James Joyce, Catherine Mansfield, a Gerald de Nerval, a Eta Hoffman, a Vladimir Nabokov, a Dino Buzzati, Roald Dahl, bueno, estos ya son más modernos. H.P. Lovecraft, tiene hasta la música de Eric Sand. ¿Cómo ven? ¿En qué antología van a encontrar conviviendo los músicos de Bremen de los hermanos Grimm y la música de Eric Sand de H.P. Lovecraft? Pero bueno, pues así nos permiten transportarnos estos editores de Alba a el mundo de la música y los músicos. Luego una de las obras universales de mis amores, que me encanta, que adoro, que es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Y eso creo que lo dije en un en vivo, en el en vivo que tuve hace como 2 semanas, que Jane Eyre, o sea, el personaje Jane Eyre de la novela Jane Eyre, junto con Fanchon Fadet de La Niña Duende, son como que mis amores platónicos, son mis crush literarios, que conforme iba leyendo sus historias, cómo me enamoraba de ellas, de sus formas de ser, de su intelecto, de su corazón, de su alma literaria, que ya lo dije, que aunque son seres ficticios, el amor que las respectivas autoras, y curiosamente, tanto Charlotte Bronte como George Sand, autoras, mujeres, pues le imprimieron a sus personajes. Yo no tengo más palabras para hablar de Jane Eyre. Es una obra que como me sobrecogió cuando la leí. Tengo muchas ganas de releerla. Nada más de acordarme de Jane Eyre, de cómo habla, de cómo se comporta, de cómo afronta su destino, entre paréntesis, lo que le está predestinado, y cómo lucha con garbo para salir adelante, siempre sin traicionarse a sí misma y sin lastimar a los inocentes, es algo inspirador, algo maravilloso. A mí me sobrecoge, la verdad, y me encanta la portada. Se llama El Árbol de los Cuervos, esta pintura, mírenla, es una belleza. Este, por cierto, también está en Alba Minus, en esta edición de Rústica. Luego pasamos con otra antología temática, Viajeros, de Jonathan Swift a Alan Hollingworth, que es de 1726 al 2017. Esta es mucho más, hablando de temáticas, que la de músicos, que la de Navidad. Esta creo que es la más robusta de todas. Es muy robusta esta antología. Y abarca pues prácticamente de nuevo autores contemporáneos hasta el 2017. Me encanta, o sea, quiero aprovechar este momento para decirles cómo me encanta, y si la gente de Alba ve este video, cómo les agradezco que hagan esto, cómo les agradezco que tomen estos tópicos, reúnan a tantos autores, lo pongan en orden cronológico y nos lo ofrezcan a los lectores para que disfrutemos esto. Es que vean, tenemos antologías de duelos, tenemos antologías de Navidad, tenemos antologías del mar, tenemos antologías de viajeros, por aquí tengo otras. Me recuerdo un chiste de un amigo, mi amigo Jesus, que cuando yo porque él sabe que yo soy fan de estas antologías temáticas, de Alba sobre todo, pero también de otras, ¿no? Y me decía, dice, es que me da risa, y creo que esa fue por una que compré, que fue la de Monos y Hombres, que está en Clásica, no está en Mayor, y se la queda viendo, porque fui a Ciudad de México a comprarla, y me dice, oye, es que, dice Alba, cualquier tema que saca, cualquier tema que existe, tiene que sacar una antología. Y parece a veces así, porque ahorita que vean, si es que me da el tiempo, hay de tatuajes, hay de monos, hay de todo. Pero yo le agradezco mucho a Alba que haga eso. Le agradezco muchísimo a Alba que se tome ese trabajo. Y bueno, aquí vienen muchísimos autores. Voltaire, Nathaniel Hawthorne, Julio Verne, Charles Dickens, Emile Zola, Mark Twain, Amelia Edwards, Rudyard Kipling, Marcel Proust, Emilia Pardo Bazán, Neca de Queiroz, James Joyce, Horacio Quiroga, Stefan Gravinsky, vean que raro encontrar a Stefan Gravinsky aquí, Bunin, Iván Bunin, Paul Bowles, Ray Bradbury, Flannery O'Connor, Juan Rulfo, Clarice Lispector, Philip K. Dick, bueno, Jack London, qué enorme selección de autores tiene esta antología, la de Viajeros, una maravilla. Y por último, terminamos ya todos mis Clásica Mayor con los cuentos completos de Katherine Mansfield. Yo Katherine Mansfield la descubrí hace tiempo con una antología pequeña que era La fiesta en el jardín y otros cuentos, y empecé a leer
fragmentariamente otros cuentos que no venían ahí, como La Mosca, como El Canario, y me enamoré mucho de su prosa. Me pareció muy cercana a Chekhov, muy, por no decirles, en algunos aspectos casi una calca, pero en el buen sentido. No un pastiche, sino realmente una autora que escribe con la misma profundidad, pero al mismo tiempo la misma sencillez, con la misma contundencia, con la misma narrativa accesible, pero no por ello menos precisa, que Chekhov. Entonces, ya obviamente, ya después investigando, descubrí que precisamente Katherine Mansfield se declaraba como una discípula, como una admiradora incondicional del trabajo de Chekhov, aunque bueno, ella es neozelandesa y Chekhov es ruso, pero dije, claro, por supuesto, y ese es un buen ejemplo de cómo una persona, un autor, puede inspirarse en la obra de otro gran autor, cómo puede nutrirse de esa obra, y que eso no signifique que va a copiar o meramente a reproducir los tópicos, el estilo, las temáticas o el relato del otro autor, ¿no? Sino que va a nutrirse de eso para a partir de ahí florecer de manera particular, poder germinar en su originalidad y darnos obras tremendas. A mí me encanta la narrativa de Katherine Mansfield. Este es un ejemplar robusto. Es robusto. Y no he leído todo porque trae todas las colecciones de cuentos que publicó Katherine Mansfield. Pero sí me he leído como 2 colecciones completas, que eran aparte de las que ya les comento que leí hace tiempo. Hermosa antología. Bueno, cuentos completos. Y bueno, son 51 minutos. Vamos a ver si nos da tiempo en estos 10 minutos de terminar. A estos ya son Alba, no son clásica mayor. Estos ya son Alba clásica. Les digo, más pequeños, con sus guardas preciosas y más breves. Eso sí, la mayoría de estos son más breves. No todos, algunos hay muy robustos, pero son la mayoría más breves. La Niña Duende de George Sand, que esta es la otra obra junto con Jenner, que les digo, Fanchon Fadet, que es la protagonista. Qué maravillosa, qué autora. George Sand, a raíz de que leí esta obra, me compré más obras de ella, que afortunadamente coincidió que pude encontrar algunas otras. No tiene demasiadas, algunas me las compré en esta colección de RBA, de novelas eternas, pero bueno, por lo menos ya tuve acceso ahí a una pequeña antología de cuentos, que son cuentos de una abuela. Esta obra preciosa. Si no han leído La Niña Duende, léanla. Es que ya no tengo la reseña que hice La Niña Duende, pero qué obra, qué hermoso, qué precioso, es perfecta. La Niña Duende, o sea, si han leído clásicos, si han leído a Dostoyevsky, a Chekhov, a Tolstoy, a Mark Twain, a las hermanas Bronte, a Jane Austen, clásicos de gran calibre, y no han leído La Niña Duende, créanme que se están perdiendo, están teniendo ahí un abismo enorme del calado de estos grandes autores en la literatura. Entonces lean La Niña Duende, si es que no lo han leído. Otro clásico que no necesita presentación, Las penas del joven Werther de Goethe. Esta obra que también yo leí hace muchos años y desde que la leí me emocionó, me hizo llorar mucho. Yo la primera vez que leí Las penas del joven Werther me sentí hasta un joven de esos alemanes románticos del 19 llorando a lágrima tendida ahí, como pasó, pero afortunadamente no haciendo lo que ellos hicieron, muchos de ellos. Pero es una obra completamente conmovedora. Creo que no necesita presentación porque es uno de los grandes clásicos de la literatura universal. A mí me encanta esta edición con estas pistolas clásicas y agradezco mucho y particularmente a mi amigo Rick. Mi amigo Rick me obsequió y me envió desde España este ejemplar porque en México pues ya está agotado desde hace años. Pero muchísimas gracias. Aparte, por eso es muy especial esta edición. Aquí tenemos otro de mis grandes favoritos, Ethan Frome, de Edith Barton, que tengo pendiente comprar los cuentos completos de Edith Barton. Aquí fue donde realmente descubrí a esta autora, aunque había leído uno que otro cuento disperso de ella, porque de repente la mencionan mucho en antologías, pero como tal, ya como escritora, desarrollando un tópico, sus recursos literarios, su narrativa, bien, fue aquí. Y miren qué inicio. O sea, qué descubrimiento con una obra tan tremenda, tan conmovedora, tan dura, tan amarga, porque también es muy dura y muy amarga, y tan reflexiva. Además, este ejemplar tiene, o este título, más bien, porque el ejemplar no, pero este título tiene un significado muy profundo para mí, porque esta fue una lectura que me recomendó y que hice de manera conjunta
con mi queridísima amiga Joana, que es la mejor amiga que he tenido en toda mi vida. Y gracias a ella yo pude descubrir esta obra. Entonces, el título, la obra, pues aparte tiene un significado muy importante para mí. Les decía de que a ver qué se le ocurre a Alba sacar ya de antologías. Cuentos de tatuajes, una antología de tinta, así como lo escuchan. O sea, hay una antología de relatos que tienen que ver con tatuajes. Estos son de 1882 a 1952, mediados del siglo XX. Y aquí sí no trae tantos autores tan conocidos, pero sí trae muchos autores novedosos. La verdad es que conocidos, bueno, Junichiro Tanizaki, que tampoco es que es tan conocido en Occidente. Bueno, para los que no son fans de literatura japonesa, a W. W. Jacobs, que es el autor de La pata de mono, trae a Saki, a Roald Dahl, y pues yo me atrevería a decir que ya, de los conocidos, pero trae muchos más relatos. Y no es tan grueso, el ejemplar. Luego tenemos, este es un ejemplar precioso, Cuentos de brujas de escritoras victorianas. Aquí, miren, les voy a ser completamente sincero, no tiene los mejores cuentos de brujas. O sea, si lo que quieren es así como narrativa, ya sea el folclore o ya sea textos de entretenimiento, de miedo, con lo más selecto de las autoras victorianas, soy completamente sincero, no lo van a encontrar aquí. Sin embargo, creo que este es un libro imprescindible para los aficionados al folk horror o a la literatura de terror o a la literatura victoriana o a las tres cosas, porque está dividida en dos partes. La primera parte como que tiene muchos registros históricos, tiene fragmentos de casos reales de juicios por brujería, tiene como un estudio, no diría yo que tan exhaustivo porque tampoco es un ejemplar tan grande, pero sí con el grado de detalle suficiente para tener un contexto amplio de por qué durante la época victoriana estas autoras, y todas son mujeres, quisieron retomar ese tema. ¿Por qué si ya tenía un par de siglos que había sido dejado atrás, por qué volver a escribir sobre brujas? Y cómo entender estos relatos de brujas. Entonces, y los relatos, algunos son muy buenos y otros son simplemente una anécdota pues hecha narrativa, hecha relato y nada más. Pero tiene dentro de estos algunos relatos muy, muy fuertes, muy profundos, como La satanista, por ejemplo, de Mary, no es de Francis, es de la hermana de Francis Marion Crawford, creo que se me fue el nombre, que es el de la calavera aullante. ¿No se acuerdan de Francis Marion Crawford? Él tenía una hermana que también era escritora y está aquí. Y otros relatos, ¿no? Que ahorita no recuerdo. Tiene uno de Amelia Edwards, bueno. La historia del fantasma de mi hermano. Mary Crawford Fraser es la hermana de Francis Marion Crawford. ¿Y cuál otro? Por ejemplo, de Anna Kingsford, La mujer encantada, también está muy bueno. Pero, bien, bueno, pues esta también es una gran antología, no tan robusta, pero muy, muy buena, sobre todo por los motivos que les comento. Aquí tengo una selección de Bret Harte, que esta me la compré, me parece que a finales del año pasado, si no fue a principios de este. Cuentos del viejo oeste. Bret Harte es un gran autor, es muy valorado en lengua inglesa por diferentes tópicos de relatos, pero uno de los que están muy bien valorados son sus cuentos del viejo oeste. Esta, aunque es una antología de autor, porque solamente son cuentos de Bret Harte, yo la estoy considerando como temática, porque bueno, pues son cuentos del viejo oeste. Entonces, por eso es que hace aquí un espacio en mi biblioteca, porque no soy particularmente fan del western, pero creo que no va a haber pérdida aquí. Luego tenemos La princesa de los remolachas y otros cuentos populares inéditos, que el antologador, el reescritor es Frank Xaver von Schubert. Este autor es alemán, y digo que es el escritor, no el autor, porque hizo en este libro es algo parecido a lo de los hermanos Grimm. Este autor, este folclorista, seleccionó varios cuentos, por cierto, algunos de los hermanos Grimm, pero que él detectó que ya los hermanos Grimm, al hacer la reescritura, a pesar de que fueron muy, muy crudos ellos en algunos cuentos, bueno, él a su juicio detectó que los tergiversaron demasiado, los cambiaron mucho y perdieron la esencia original. Entonces toma incluso algunos cuentos que vamos a conocer por los hermanos Grimm y otros cuentos que son completamente desconocidos del folclore del norte de Europa, los escribe
para darles pues esta forma que nos permita acceder a ellos literariamente, ¿no? Más allá de una mera tradición oral o de un esbozo de texto o de cuento, pues para que se puedan disfrutar literariamente, pero respetando su espíritu original. Entonces, para los amantes de los cuentos populares, que también, por cierto, ahí tengo mi colección y luego también haré este video con mis colecciones de cuentos populares, les va a encantar. Les va a encantar esto. Y tengo todavía aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía tengo, y ya estamos pasando la hora, y todavía tengo ahí más alba. Entonces, ¿qué les parece si vamos a dar por concluido el video, este video, para que también queden 2 partes del alba? Sí, porque todo me va a faltar mucho. Vamos a dar por concluido el video en este momento. Todavía nos faltan varios alba de la colección clásica y son bastante buenos ejemplares, ¿eh? Me faltan varios aquí atrás. Todos mis alba minus y otros alba un poquito raros porque son como una mezcla entre un clásica y un minus. Es un tipo de edición de formato ahí raro que van a encontrar en alba. Se los voy a mostrar la próxima ocasión. Pero bueno, vamos a avanzar con esto. Espero que les haya gustado este video, que se les haya hecho interesante. Por favor, si tienen algún comentario, si han leído alguna de estas obras, ya saben, si quieren comentar algo, déjenlo aquí. Para mí es un gusto leerlos y nos estamos viendo la próxima semana, ya sea en la última parte de los libros Valdemar, incluyendo los Club Diógenes, o en la segunda parte de las repisas de Alba. Que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo.